Empecemos hablando sobre el trabajo decente. Por eso tenemos a la directora general de la OIT para responder algunas preguntas. Buenos días, soy Tatiana Rodas, la directora general de la OIT. Para entender mejor el tema, ¿qué es el trabajo decente? Es un concepto que busca expresar lo que debería ser en el mundo globalizado un buen trabajo o un empleo digno. El término trabajo decente fue definido por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en 1999. ¿Y en el caso del subempleo? Pues es una situación en la que un trabajador no utiliza plenamente sus habilidades, trabaja a tiempo parcial o se queda inactivo. Aunque el trabajador puede encontrar un trabajo, el pago puede no ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas. El subempleo es un problema particularmente en los países en desarrollo, donde la tasa de desempleo es a menudo bastante baja, ya que la mayoría de ellos realizan trabajos de subsistencia o trabajos a tiempo parcial. Ahora veremos el significado del desempleo. Para eso, contamos con la jefa del INEI, Natalie Larios. En el caso del desempleo, este es un problema económico, el cual se refiere a la situación en la que una persona que está dispuesta y capacitada para trabajar no consigue un trabajo remunerado. Según la teoría económica e institucional, el desempleo es un problema social, económico y ambiental que afecta directamente a las personas de bajos recursos y que genera problemas sociales tales como la deserción escolar, la ausencia en el servicio de salud, la mala calidad de vida de las personas y el aumento de la pobreza, entre otros. En el Perú, el primer trimestre del año 2023 resultó en una tasa de desempleo de 5.9%. Ahora veamos cuáles son las regiones afectadas por el desempleo. Actualmente existen regiones que sus cifras son mayores al promedio de acuerdo al informe de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional. El primer lugar lo ocupa Lima Metropolitana con un 7,8%. Siguiéndole se encuentra Moquegua con un 7,5%, Arequipa 5,5%, Lambayeque 4,8%, Tumbes 4%, Ica 3,8%, Tacna 3,6% y Junín con un 3,6%. Adicionalmente, según el Banco Central de Reserva del Perú, otra de las causantes del desempleo en el territorio peruano es la informalidad laboral, el autoempleo y la inactividad, siendo la primera la causa más preocupante, ya que estudios del INEI revelan que el 72,7% de peruanos tienen un empleo informal. Recordando el 2020 y esos años en donde no podíamos salir a causa de la pandemia mundial del COVID-19, las drásticas medidas de confinamiento sumada a la alta informalidad del país llevaron a la precarización del mismo. La caída del empleo durante el 2020, menos 13% respecto al 2019, llevó al incremento de la tasa de desempleo en 3,5 puntos porcentuales, al pasar al 3,9% a 7,4% en el periodo de análisis laboral actual. Estos esfuerzos son esenciales no solo para el bienestar y la seguridad de los trabajadores, sino también para el éxito sostenible de las empresas y la sociedad en su conjunto. Un entorno laboral decente implica condiciones que garanticen la dignidad de los empleados, incluyendo salarios justos, horarios de trabajo razonables, atención médica y seguridad laboral. Además, es importante fomentar espacios de trabajo decente, ya que asegura el cumplimiento de no solo sus derechos, sino también asegura una reducción en la rotación laboral, lo cual contribuye a una estabilidad económica para las empresas y la sociedad en general. ¿Pero el gobierno ha tomado medidas para promover eso? Pues sí, las autoridades han tomado diversas medidas y son las siguientes. Programas de empleo. El Ministerio de Trabajo ha implementado programas de empleo como el programa Trabaja Perú, que tiene como objetivo crear oportunidades de trabajo temporal en proyectos de desarrollo local, como en la construcción de hospitales o colegios. La formación y capacitación. Se promueven programas de formación y capacitación para mejorar las habilidades de la fuerza laboral y hacerla más competitiva. Luego tenemos a la promoción de la inversión.
Se busca atraer inversión extranjera y promover el desarrollo de sectores clave de la economía peruana, como la minería y la agricultura, para estimular el crecimiento económico y la creación de empleo. Por último, tenemos las políticas laborales. El Ministerio de Trabajo había implementado políticas laborales para proteger los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo, incluyendo la regulación de horas de trabajo, salario mínimo y seguridad laboral. Buenos días, ministra de Trabajo. Me alegra tener la oportunidad de hablar con usted hoy. ¿Podría explicarnos algunas medidas creativas que se pueden tomar para fomentar el trabajo decente en el Perú? Buenos días, Luciana. Claro que sí, con mucho gusto. Para fomentar el trabajo decente en el Perú se puede considerar varias medidas creativas. En primer lugar, es importante promover la igualdad de género en el ámbito laboral. Para lograr esto, es necesario implementar políticas públicas que fomenten la inclusión de las mujeres en el mercado laboral y eliminen las barreras que impiden su acceso al trabajo decente. En segundo lugar, es fundamental fomentar el trabajo decente en las plataformas digitales. Para ello, se deben implementar medidas que garanticen la protección social de los trabajadores, la regulación de las tarifas y la intensidad del trabajo, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, por supuesto. En tercer lugar, es importante implementar el diálogo social en el sector público. El diálogo y la negociación pueden ser factores claves para la equidad, la eficiencia y el buen funcionamiento del sector público. En cuarto lugar, es necesario promover la seguridad y salud en el trabajo, especialmente en la era de la digitalización y la robotización. Para ello, se deben implementar medidas que acompañen la mutación que ya sufre el paradigma productivo y que eviten la inversión del derecho de crédito que el trabajador tiene respecto del empleador en esta materia. Por último, una medida creativa que proponemos es incluir el arte en el plan educativo de colegios problemáticos como herramienta pedagógica para fomentar la interculturalidad y la educación intercultural en el Perú. Muchas gracias por compartir estas medidas con nosotros, señora ministra. ¿Cómo piensa implementarlas en la práctica? Estamos trabajando en conjunto con diferentes actores sociales y económicos para implementar estas medidas. Por ejemplo, estamos trabajando con empresas y organizaciones para promover la igualdad de género en el ámbito laboral. También estamos trabajando con las plataformas digitales para implementar medidas que garanticen la protección social de los trabajadores. En cuanto al diálogo social en el sector público, estamos trabajando con los sindicatos y las organizaciones de empleadores para promover el diálogo y la negociación. Y en cuanto a la promoción de la seguridad y salud en el trabajo, estamos trabajando con las empresas para implementar medidas que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores. En cuanto a la inclusión del arte en el plan educativo de colegios emblemáticos, estamos trabajando con el Ministerio de Educación para implementar esta medida. Creemos que el arte puede ser una herramienta poderosa para fomentar la interculturalidad y la educación intercultural en el Perú. ¿Y tú qué harías para construir un futuro laboral más sostenible y responsable?